Bienvenidos a InfoDataLine, información para la construcción inteligente. En la tercera temporada estaremos hablando en este episodio sobre el desempeño del valor presupuestado. Una propuesta del ingeniero Leonardo Mata, quien nos estará hablando sobre este interesante tema. Saludos amigos, bienvenidos a este capítulo de InfoDataLine, información para la construcción inteligente. Aquí desde la Plaza Altamira y en esta hermosa imagen de la Virgen de la Milagrosa, voy a lanzar esta propuesta que vengo pensando desde hace muchísimos años, cómo realizar una propuesta válida para ayudar a nuestro país y a los dueños de capital que hacen inversiones en obras. En Venezuela, por ejemplo, se controlan las obras de hace muchos años por el método denominado ponderación. Cuando se tiene un presupuesto, se ponderan las partidas con una importancia, de ahí se salen una serie de valores que dan una idea para responder las preguntas de cuánto he gastado, cuánto me falta por gastar, cuánto tiempo me falta por terminar la obra y qué alcance o qué metafísica he logrado hasta el momento en una determinada obra. Esas son preguntas que son complejas de responder, pero que los ingenieros arquitectos han buscado metodologías para responderlas de una manera rápida, ¿no? En Venezuela ya ha funcionado, pero tiene un pequeño problema ese método, que es muy subjetivo, es asociado al conocimiento y no puede ser estandarizado o referido como una respuesta global para comunicarse en este mundo que está globalizado, de dar una respuesta estándar. El método que utilizan a nivel internacional se llama el método del valor ganado. Ese es un método que está basado en varias, vamos a decir, variables, valga la redundancia, que son estimadas y ya es una norma internacional avalada por el Project Management Institute, del cual pertenezco, y también está avalada como una norma ANSI de Estados Unidos y también como una norma vinculada a ciertos aspectos de las normas ISO. Entonces, buscando ese método y pensando, buscamos cuáles son los problemas que implica aplicar ese método y por qué no se aplica con tanta facilidad en distintas partes del mundo incluso, porque en unas partes es como en Estados Unidos, que es obligatorio para todos los contratos públicos que haga el Estado, es obligatorio. Por supuesto que este método del valor ganado se utiliza también en Venezuela por planificadores expertos en muchas obras de cierta importancia donde hay un grupo de profesionales dentro de la obra para hacer el control, el seguimiento, los planificadores, los controladores, los medidores de obra, etcétera, ¿no? Eso suele ser asociado a obras de cierta envergadura, pero las obras en su mayoría, donde está el ingeniero residente, el ingeniero inspector y poco personal técnico de apoyo, pues es complejo aplicar estos métodos que necesitan una medición. ¿Y cuál es el problema que ha tenido este método de valor ganado para aplicarlo en forma global? Bueno, que voy a explicar las variables primero de este método. Este método se basa fundamentalmente en tres variables. El valor planificado, que no es más que la curva S en tiempo versus costo, da una curva de cómo va a ser la progresividad que viene del diagrama de Gantt, de cómo y si pensamos hacer la obra. Esta es la primera curva, la que se hace como planificado y que genera el programa de inversión. El programa de inversión que todos los ingenieros conocen, el programa de inversión, curva S, diagrama de Gantt. De ahí se generan otras variables que dan origen al método de valor ganado, como tenemos el Earned Value o el valor ejecutado, vamos a decir, de las evaluaciones, mes a mes o semana a semana, que se va representando en una curva y esa curva genera unos valores, unos indicadores que van en concordancia o deberían ir en concordancia con lo planificado. Y se genera una tercera curva, que es la más compleja, que es la curva del actual cost, que está asociado a los costos que generó realmente ese valor ganado, ¿no? El valor ganado. Entonces tenemos el valor planificado, el valor ganado, que es lo podemos interpretar como las evaluaciones, lo ejecutado en obra, lo medido, lo cobrado, y el valor de costo actual. Entonces es muy complejo involucrar a las empresas que controlan, a los entes, a los contratantes, en la contabilidad interna de una empresa, y por eso esos números del actual costo son difíciles de obtener, ¿no? Entonces se hace una propuesta basada en esta situación, estudiando desde hace muchos años, apoyada con consultores nacionales e internacionales sobre esta visión, porque implica dentro de las metodologías del PMI, el libro del PMBOK, las distintas opciones que están allí, además del propio método del Earned Value, que es un método que tiene una norma especializada en eso, pero estas normas nos permiten también hacer tailoring o una propuesta para mejorar
Y además, estos métodos no son, vamos a decir, no son asociados necesariamente a patentes o a cosas que son cerradas, sino son estándares que son propuestos para ser mejorados y adaptados a las circunstancias, que es lo que estamos haciendo con esta propuesta. Después de muchos años de haber dirigido obras, haber sido jefe de proyectos de muchas obras, ejecutando obras, viendo las circunstancias y los problemas que tienen los contratistas, nuestros clientes en MAPRE, que siempre esa es la pregunta constante en los cursos que damos, la literatura que hemos hecho en estos libros, la pregunta constante: ¿cuánto he ejecutado? ¿Cuánto me falta por ejecutar? ¿Cuánto tiempo me falta? ¿Y qué metafísica he ejecutado? Esa es la respuesta que vamos a hacer con esta propuesta que he llamado desempeño del valor presupuestado, y está basado en el método de valor ganado, pero con una variación. Y esa variación la voy a explicar a continuación. Este método que he planteado, que lo he llamado desempeño de valor presupuestado, en nada pretende sustituir al método de valor ganado, que seguirá siendo aplicado por los contratistas y exigencias en los contratos, por supuesto, para llevar adelante este control. Esto es un enfoque desde el punto de vista del contratante, del dueño del capital, donde se transforma solamente una de las variables, que es el actual cost. El actual cost es el costo real del trabajo ejecutado, ¿ok? Representado en las evaluaciones o los montos de las evaluaciones. Entonces, por lo tanto, este pequeño cambio de hacer igual el costo de valor, el actual cost, que lo he llamado actual ACC, el costo actual del contratante. Es decir, que lo que eroga el contratante es lo que le interesa al controlar. Entonces, en este caso, esa variable es la que nos va a generar la tercera curva, solamente cuando se distancie. Entonces, al principio, el valor ganado, o LV, va a ser igual al actual cost si no hay cambios en el presupuesto. Porque las leyes, que es lo que también hemos estudiado este método, está basado en leyes venezolanas o en leyes internacionales, donde los cambios y las aprobaciones son exclusivamente aprobados por el ente contratante. Entonces, mientras no haya cambios, algunos indicadores van a ser igual a 1, que eso es lo importante, que hay unos indicadores que genera esto, que son indicadores internacionales, que nos permiten comunicarnos estandarizadamente a nivel mundial. Entonces, los indicadores y todos esos cálculos no cambian, lo que cambia es simplemente la visión de que el concepto del costo actual es igual a lo que eroga el ente contratante. Estos conceptos les voy a decir, además de que he consultado a muchas personas especializadas a nivel nacional e internacional, también lo hemos pasado por todas las inteligencias artificiales disponibles, ¿no? Inteligencias artificiales tanto públicas como pagas, como son ChatGPT, Gemini, Copilot, todas han coincidido que es un procedimiento que no tiene antecedentes de aplicación tal cual, pero que es una aplicación novedosa. Sí se está aplicando algo similar en algunos países como Canadá, México, Chile y otros países donde se aplican métodos de control enfocados al ente contratante. Es de allí donde sale la potencia de este método de desempeño de valor presupuestado, que está basado en 3 variables, igual que el método del valor ganado. Una de ellas es el valor planificado o Planned Values, es el primer valor. El segundo valor es el método del valor ejecutado o el Earned Values, y el tercer valor es el costo para el ente contratante de lo ejecutado, es decir, cuánto erogué. Si lo que yo erogo es igual a las evaluaciones, en el contrato no hay ningún cambio, pues serán iguales. Entonces ahí se generan 3 casos que he propuesto, por supuesto, claro que puede haber cambios. Uno, cuando no hay cambios, se generan unas ecuaciones que son muy, muy fáciles de implementar. Segundo, se generan cuando hay cambios, aumento de costo para hacer lo mismo. Y otro caso, cuando se generan aumentos, no para hacer lo mismo, sino para hacer más. Y también se extiende el plazo, donde hay que hacer una replanificación. Entonces son casos que cambian. Pero fundamentalmente este método, que lo vamos a explicar luego en profundidad, vamos a hacer unos talleres sobre esta propuesta y unos papers que se han hecho para presentar a nivel internacional e incluso enviarlos al propio PMI, radica en una simplificación. El actual cost no proviene de la contabilidad del contratista, sino proviene de lo que el ente contratante, dueño del capital, eroga. Eso es un cambio fundamental, ¿no? Y se generan unas variables de control para responder a esas preguntas. ¿Cuánto he ejecutado a la fecha? ¿Cuánto me falta por ejecutar? ¿Cuánto tiempo me falta por ejecutar la obra?
y qué meta física he cumplido hasta el momento. Este método se aplica tanto a la parte financiera como a la parte física, que lo hemos expresado a través de las horas hombres recursos que se calculan a través del presupuesto. Otra novedad importante en esta propuesta, que también es compleja, y resolvemos un problema complejo, es el Cost Breakdown Structure, o sea, la estructura desagregada de costos que se necesita para poder hacer estos trabajos que el contratista debe seguir haciendo, aplicando el método valor ganado. Esta estructura de costos se asemeja al presupuesto. Por lo tanto, tenemos las variables todas para que el ente contratante pueda hacer control directo, el ente contratante, el dueño del capital. Tenemos el presupuesto como la principal variable de control. Segundo, tenemos el valor planificado, producto de la curva S o del diagrama de Gantt, el diagrama de inversión. Tercero, tenemos entonces el valor planificado. Tenemos las evaluaciones, o sea, cuánto ha erogado el ente contratante. Y cuarto, tenemos cuánto me ha costado al ente contratante eso. Con esas variables podemos aplicar una similitud a este método que he llamado desempeño de valor planificado, por supuesto, diferenciándolo del método de valor ganado, pero que persigue algo similar, no es lo mismo, algo similar, que el ente contratante tenga control sin esperar esos resultados del contratista, que él seguirá haciendo sus controles, por supuesto. Y lo importante es que nos va a generar unos indicadores que los vamos a poner en términos similares al método de valor ganado, pero que son indicadores que más o menos se entienden a nivel internacional. Y eso podrá contribuir a que las obras se terminen en el tiempo estipulado, en el recurso estipulado y con el cronograma y toda la calidad esperada. Por ello es que considero que es un aporte interesante e importante que aspiramos de aquí, desde la Plaza Altamira, cercada por la imagen de la Milagrosa, que este método haga el milagro de que en Venezuela podamos terminar las obras a tiempo, podamos hacer las obras dentro del programa y podamos tener un método de control para que sea más eficiente la parte tanto pública como privada. Así que te esperamos en los próximos capítulos donde vamos a desarrollar más este tema y a explicarlo un poco mejor, porque tiene una trascendencia importante desde el punto de vista de las fórmulas que están detrás de ella. No es simplemente palabras, sino también son números que están detrás de esta propuesta. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo capítulo.